Bueno, buenas noches. Damos ahora sí comienza una nueva actividad de andamiaje lacaniano. Así que bienvenidos quienes están ahora presentes y quienes luego se van acoplando en el transcurso de esta emisión y finalmente aquellos que lo ven en diferido cuando tienen tiempo o tienen ganas. Bueno, para retomar un poco lo que estamos viendo este año, vamos a seguir trabajando los textos de Feli Guattari, particularmente esto que vienen llamar polígono de ideas, que se han publicado como seminario uno 2 y ahora está el número 3 que supongo será accesible en todos los medios, digamos, de habla hispana. Particularmente lo que quiero hacer es una especie de repaso, pero siempre vamos a apuntar como al mismo lugar. ¿Cuál es el mismo lugar? ¿Vieron cuando hay una expresión de los perros, cuando como que se menean, como que se sacan o la suciedad o se sacan las pulgas o lo que sea? Que a mí siempre me dio como una sensación de, de cierta libertad, de sacarse lo que molesta. Bueno, vamos a intentar sacarnos lo que podríamos llamar los excesos teóricos. Es decir, ustedes, yo, todos nosotros, a partir del recorrido que fuimos haciendo en estos años, hemos quedado como barnizados de teoría. Y ese barniz teórico, sin darnos cuenta, se nos fue pegando en la piel. Guattari dice, tenemos la nariz pegado al agenciamiento de enunciación. Y a mí me pareció interesante porque, no sé todos ustedes, yo sí, un pedacito de nariz a veces me veo, y es como que la nariz estuviese pegada en el mundo y uno no pudiera separarse de ese agenciamiento. Y encontramos en Feli Guattari, yo les diría esa clase de personas que quieren desconstruir todo, que intentan hasta donde pueden llevar las cosas casi a un grado cero, como si empezáramos desde un lugar de tabula rasa, desde el punto de vista teórico y también para Guattari desde el punto de vista existencial. ¿Por qué? Porque el poder volver a ese grado cero, lo que permite de alguna manera es nuevamente acceder a lugares creativos, no reproductivos, no repetitivos. Entonces, el interés de compartir con ustedes esta hora y pico es justamente intentar hacer caer las nociones que tenemos tan incorporadas y que creo que eso nos eh, amputa posibilidades clínicas. Nos amputa posibilidades clínicas justamente porque quedamos atados a esas nociones como pulsión, represión, transferencia, interpretación. Algunas de ellas podríamos pensarlas como teóricas, otras como clínicas. Y vamos a ver a partir de la lectura que les voy a hacer de algunos fragmentos de Guattari, cómo podemos hacer tambalear esas nociones. En un momento Guattari, espero que pase por ahí hoy, dice, me quiero olvidar de la teoría. Y yo creo que todos nos queremos olvidar de la teoría. Ya no es para mí un debate si es necesario o no. Supongo que será un recorrido que uno tiene que hacer. Pero hay un momento donde el recorrido debe permitirse apuntar a situaciones nuevas. Por nuestro lugar como analistas, terapeutas o como se quiera llamar, desenrollólogos, como decía Hugo Cardoso, y para aquellos que consultan, que de alguna manera también vienen pegoteados, atrapados en un montón de intersecciones de agenciamientos que los sujetan y les impiden un devenir otro. Me anticipo quizás a lo que va a ser el final de hoy, a poder producir un discurso original. Que a mí me parece que lo apreciamos mucho en el arte cuando vemos que los artistas se dan esa posibilidad de habitar espacios más fantasiosos, más desabonados de la realidad, pero no por eso menos consistentes. Alguna vez me decían cuando leemos una novela o vemos una película,
Sabemos que es ficción, pero muchas veces respondemos con ciertas pasiones, con ciertas afectaciones, y esas afectaciones son reales. Lloramos, nos alegramos, nos entristecemos, empatizamos. Entonces, al menos para mí, este encuentro con ustedes busca siempre ese tipo de situaciones. Dame un segundito que hay un ruido que quiero ver si puedo eliminar. Acabo, ya está. Era porque estaba golpeando y me molestaba. Entonces, esta sería, digamos, la idea. Seminario uno, seminario 2, seminario 3. El 3 le vamos a dedicar la segunda parte del año, con mayor profundidad, porque es a propósito de los sueños. Y una mirada al respecto de los sueños y de la política. Ellos dicen, el sueño es política, está atravesado por cuestiones políticas. Muy cercano a lo que Félix Guattari trabaja con Zulig y Rolnik cuando habla de micropolítica del deseo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Para quienes tengan este seminario, voy a hacer como siempre una lectura zapping, no respeto la cronología ni la evolución de esto que estamos viendo. Pero para quienes tengan el texto, voy a comenzar por la página 20 del seminario 1. Es el encuentro también número 1. Frente a una pregunta que le hacen a Félix Guattari, donde se le pregunta si se puede esto sistematizar o es completamente acontecimental, o sea, si es del orden del acontecimiento, él va a responder. Sí, dice, es una pregunta fundamental, en el sentido de que mi problema está justamente ahí. Se puede considerar que cada uno se arregla con lo que hay y a pesar de todo, quizás sería oportuno que cierta cantidad de marcaciones metodológicas te permitan, si no orientarte en los diferentes tipos de elección, al menos ver aquellos que no tomas, aquellos que hubieras podido tomar. A mí me parece interesante cómo él lo está marcando, porque está diciendo en esto no tanto los caminos que están trazados, sino los caminos que uno no va a tomar nunca, que uno descarta. Y esto es una linda indicación clínica que nos permite pensar por qué tomamos tal línea o tal otra, en lugar de preguntarnos si no habría una fertilidad grande en otras líneas que no estamos explorando. Les digo que son un montón de otras líneas. Eh, bueno, vamos a hacerlo, que el desorden luego se vuelva orden. Cuando escuchamos a alguien que viene en situación de consulta, ¿no? Es lo que llamamos, entre comillas, por favor, nuestra profesión. ¿Desde qué lugar o con qué bagaje lo escuchamos? ¿Qué ponemos en juego? Y podríamos hacer una especie de compulsa con ustedes. Bueno, ponemos en juego, sí, lo que estudiamos en la facultad, lo que leímos, nos dejamos inspirar por muchas cosas, nos dejamos guiar a veces por teorías dirigistas que queremos seguir para garantizarnos que estamos haciendo las cosas bien, lo cual es un gran problema, ¿no? Porque muchas veces cuando creemos que hacemos las cosas bien, es justamente cuando no hacemos las cosas bien. Ahora, ¿a alguien se le ocurriría pensar que por ahí estamos escuchando a alguien desde un sueño que tuvimos? Es decir, que esa noche soñamos tal cosa que nos dejó algún tipo de marca. ¿Y ustedes pueden creer que si yo me dejara llevar por esas marcas, puedo estar conexionando, tomen esta palabra, la conexión, con algún agenciamiento o agenciamientos en plural de ese paciente o de ese analizante? Entonces estoy escuchando desde un sueño que tuve.
Podemos llegar a pensar eso, es casi surrealista. Puedo estar escuchando como una entrecruzamiento de agenciamientos, por ejemplo, algo que soñé, algo que estudié y una película que vi. Puede haber un entrecruzamiento de agenciamientos donde en el momento que estoy escuchando desde un sueño que tuve que conexionó con algo de lo que el paciente cuenta y activó una conexión. Eh, Guattari las va a llamar sinapsis después, incluso va a hablar de sinapsis existenciales. Y puede eso conexionar con algo que me haya pasado a la mañana. No sé, raspé el auto, no encontré lugar para estacionar. Y con algo que me haya pasado o que me hayan contado. Miren, miren cómo estamos empezando a abrir y nos vamos acercando como un avión cuando va llegando a su zona de aterrizaje, que va haciendo maniobras, digamos, va bajando de a poco, no lo hace de, de golpe, vertiginosamente, nos vamos aproximando a lo que Freud llamaba tensión flotante, pero entrando desde otro lugar. ¿Por qué? Porque me parece que uno cuando se pone en situación de escuchar, es como que empieza a sacar un montón de cosas que aparentemente molestan. Y entonces la atención flotante se vuelve como un imperativo. Debo escuchar con atención flotante. Debo sacar de mí los pensamientos que son míos para correrme del lugar. Y miren qué loco, porque mientras yo les cuento esto, si hago esto, justamente me pongo más en el centro, pero en tanto que yo, no en tanto que multiplicidad. En cambio, cuando yo me permito casi intuitivamente que esas conexiones se produzcan de manera aleatoria, y uno puede poner en esa conexión algo de lo que, valga la redundancia, se conexionó y volcarlo en esa bandeja de la clínica, por así decir, o del discurso, y hasta decirlo, bueno, mire, esto que usted me dice se conecta con tal cosa que me pasó, y se empieza a producir toda una posibilidad diferente, una horizontalidad distinta, que también la podemos acercar al concepto freudiano. Todavía tengo algún pudor, entonces por eso me escondo en las cosas de Freud, como diciendo, no estoy tan loco, miren, Freud decía esto, ¿no? De alguna manera, Freud hablaba de asociación libre, Freud hablaba de atención flotante, Freud hablaba de darle el saber al paciente. Bueno, estoy diciendo algo de esto, es darle el saber al paciente al decirle, mire, esto que usted me cuenta se conecta con eso que me pasó. Ah, no me diga. A ver, y se empieza a producir todo un corrimiento que saca la situación eh, médica, por así decir, psicológica, y lo lleva casi a un diálogo, no sé, ya que estoy con el avión, de avión, como cuando uno habla con un desconocido, pero donde lo que se dice no está siendo juzgado, donde lo que se habla, y espero que pueda pasar esto acá también, entre ustedes y yo, no está siendo evaluado como un discurso inteligente o como un discurso sabio o como un discurso fértil, sino simplemente un diálogo. En sí mismo no busca nada. Me alejé tanto de Freud cuando Freud dice que la cura se ocurre por añadidura. Y creo que me mantengo ahí. Como les dije, me escondo todavía un poquito. Tengo alguna necesidad de agarrarme de esos flotadores. Freud mismo decía que cuando él se sumergía en la psicología de las profundidades, esto es el yo y el ello, año 23, él mantenía una antorcha que le permitía iluminarse y que esa antorcha que él utilizaba era la distinción consciente de inconsciente, que él no quería abandonar ese distinto. Eso le permitía de alguna forma orientarse. Bueno, Freud, que tenía bastante valentía, se tenía que iluminar, tomar, aferrarse
quienes tengan la lectura del texto, en estos textos y también en la revolución molecular, entre otros, Guattari habla del grasping existencial. Grasping existencial, palabra inglesa, es aferrarse a algo. Claro, cuando uno hace mucho grasping por aferrarse a algo, después no puede avanzar, uno queda fijado, ¿no? Uno queda agarrado allí, entonces el flujo se detiene. Bueno, ¿podremos avanzar a un punto donde la teoría no nos sea necesaria? Donde, si me permiten, podremos atender desnudos, desnudos de teoría, ¿eh? Desnudos de teoría, desnudos de institución, porque los agenciamientos van colaborando entre sí. No es solo que uno diga soy doctor, es que el doctor es valioso en cierto agenciamiento universitario, hospitalario, institucional, entonces el doctor ducho sabe, entonces me empiezo a agarrar de las resonancias que se cruzan y todo lo que se pone en movimiento, entonces mi palabra es una palabra autorizada. Bueno, ¿podremos desautorizarnos a nosotros mismos? ¿Podremos seguir a Foucault con esto de que no hay autor, no hay autoridad? ¿Pero por qué? Porque es una necesidad, si se quiere, de escucha. ¿Cómo puedo escuchar si no me sorprendo en lo que me están diciendo? ¿Cómo puedo escuchar si ya sé lo que me van a decir porque lo estoy codificando por universales? Complejo de Edipo, etcétera, ¿no? Castración, falo. Si ya estoy buscando dónde lo pongo en la grilla. Ahora, si me puedo liberar de todo esto, si puedo atender, entre comillas, desnudo de teoría, me acerco mucho más a esa posición, si se quiere, pensada por Freud, quizás también por Lacan, cuando ubican el discurso analítico en el lugar de la gente, al pequeño a, ¿sí? Un elemento disruptivo, si se quiere, que hace caer, que ubica en el lugar del producto al significante amo en términos de Lacan. O sea, me libero de ese significante amo, me destituyo como tal. Entonces aparecen posibilidades creativas increíbles. Sería como darle lugar al inconsciente. Simplemente eso. Alojar lo inconsciente en su potencia, en su maquinicidad. Producir la posibilidad de conexiones que provoquen pasajes, transitancias, tránsitos de un agenciamiento a otro agenciamiento y a otro agenciamiento. Desatrapar fijezas por la sola aparición de lo inconsciente en su manifestación, por la sola aparición de esas otras lógicas que habitan nuestra existencia, que cuando aparecen generalmente es súbito, cuando aparecen generalmente tiñen todo de un color distinto, provocan en algunos analizantes ciertas vergüenzas cuando dicen, mire, se me ocurrió algo, pero no sé cómo contar esto, porque es muy disparatado. Pero bueno, le quiero decir que a partir de esto pensé en aquello. Analizantes mismos que empiezan como a reconectarse con eso inconsciente. Y acá, bueno, hay algunas críticas, obviamente, al pensamiento de Freud, que están hechas ya desde el antiedipo, ¿no? Duro, del guatárico. Con Freud lo llaman el general Freud, lo llaman el reductor, aquel que reduce. Pero claro, porque hacer consciente lo inconsciente
sería el camino contrario de lo que estamos haciendo acá. Habría que decir hacer inconsciente lo consciente, porque toda conciencia es una tensión. Entonces, destensionar esa conciencia para poder arribar a una suerte de conciencia inconsciente, como hemos visto en esa especie oximorónica, pero que es muy fértil para mí como idea, sobre todo en un contexto, si me permiten, analítico, ¿no? Donde si no hay esos pasajes por esas otras lógicas, bueno, ¿cómo podríamos hacer líneas de fuga? O sea, son conceptos que van luego como en un rompecabezas enganchándose uno con otro, porque en la medida en que hay líneas de fuga se producen nuevos territorios, en la medida que hay territorialidades nuevas se producen desterritorializaciones y nuevas reterritorialidades. Empieza como un flujo, transitancia de un agenciamiento a otro, nuevas singularidades que se expresan. Y todo esto que parece medio abstracto, sin embargo, es bien maquínico, porque son cambios, son cosas que ocurren. ¿Les habrá pasado que algún analizante diga, salí de la sesión y veía las cosas distintas? ¿Cómo interviene el órgano ojo en ver las cosas distintas? ¿Qué ocurrió? Que ese que entró con los dos ojos que tiene y salió con los mismos dos ojos, de repente lo que ve es distinto que lo que venía viendo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué transformación de ese universo se produjo para que entrando con un color gris salga multicolor, donde las cosas cambian hasta inclusive de forma y de cualidad y sentirse de una manera distinta? ¿Qué transformación ocurrió? ¿Qué componentes se desplazaron? ¿Cómo es posible que un estado de angustia de repente desapareció y esté caminando, transitando, como les decía antes, por otro camino, que es el mismo de siempre, pero sin embargo con encrucijadas distintas? Bueno, a Guattari le importa mucho esto, cómo ubicar los componentes de esos agenciamientos, justamente para darles estas posibilidades. Bueno, le leo un poquito más, ¿eh? Caín le responde, dice, en realidad trabajamos con eso sin darnos cuenta, nos percatamos mucho después, lo veo constantemente, nos imaginamos que hacemos cosas muy lógicas alrededor de una grilla explicativa extremadamente reductora, pero después pasa algo y todo cambia. De hecho, dice, empleamos esas singularidades sin siquiera darnos cuenta. ¿Se acuerdan cuando comenzamos este año que yo les decía, una condición es no tener que dar cuenta de lo que hacemos? Basta con esto de tenemos que dar cuenta de lo que hacemos. Y yo sé que corro el riesgo que me digan que es una práctica anórmica, que entonces cualquier cosa vale, pero me parece que el riesgo es mucho menor que el que se tiene cuando uno pretende dar cuenta de lo que está haciendo. Porque cuando uno pretende dar cuenta de lo que está haciendo, tiene que adscribir a ciertas teorías y a ciertos sistemas de traducción para decir, hago esto que en psicoanálisis significa tal cosa. Por ejemplo, que, como decía antes Miller, se empieza por el síntoma y se termina por el fantasma. O se empieza por el fantasma, perdón, y se termina por el síntoma. Lo que él llamaba dos dimensiones clínicas. Pero que ya es una teoría directiva. Entonces hay que atravesar el fantasma para tocar lo real de la pulsión. Ya es un caminito. Ese camino sería una colonización desde lo consciente respecto de lo inconsciente. Yo entiendo que por ahí suena más lindo decir soy un analista consciente a decir que soy un analista inconsciente.
Pero bueno, la verdad es que si uno no es inconsciente no puede estar en esto. Es una apuesta al inconsciente. Después debatábamos qué puede querer decir lo inconsciente, pero el mismo Lacan hablaba del individuo, de la pifia, del equívoco, una apuesta al equívoco, no al acierto. Por eso no podemos decirnos que somos especialistas, porque no se trataría de eso. Entonces dice Guattari, claro, es así, le dice a El Caim, pero entonces el problema es saber si se puede salir de una hipótesis no dirigista, que en todo caso no es la mía, donde todo va bien. Claro, dentro de esa hipótesis, llamémosle dirigista, todo va a andar bien porque uno sigue esos pasos lógicos. Y he llegado a escuchar, miren, no sé si decirlo pero hace un tiempito, este no es analizable porque no responde a los criterios del psicoanálisis. Entonces había un criterio de ver quién era analizable y quién no. Era analizable aquel que hacía transferencia. Y como hacía transferencia, es decir, se somete a los dictados del psicoanálisis, entonces por ser sometido se transforma en analizable. Es increíble. O sea, aquel que viene a un dispositivo liberador, el criterio de analizabilidad es que se someta. Es cuanto menos sorprendente. Bueno, entonces vamos a ver un caso que ya hemos trabajado en alguna oportunidad, pero creo que ahora le vamos a dar con todo esto que vengo comentándole ahora alguna vueltita. Saltamos a la página 25. Dice Guattari, para darle el gusto a Monir Caim, voy a dar un ejemplo. Les recuerdo que el año pasado pasamos, pero muy fugazmente por esto, ¿eh? Una cantante profesional que tiene entonces un nivel de habilidad muy elaborado, pierde a su madre. Si tiene una paciente que es cantante, su madre muere. La semana siguiente, a la muerte de su madre, pierde 2 octavas. Había que saber un poquitín de música, ¿no? Para entender que algo, en la forma en que ella canta, se ve mellado por la pérdida de su madre. Empieza a desentonar. Toda su habilidad se arruina. Necesitará un largo trabajo para reconquistarla. Entre las diferentes características que me parecen fundamentales para poder decir hay agenciamiento o no hay agenciamiento, esto es una nueva indicación que está dando. No toda discursividad es un agenciamiento. Entonces veamos cuándo sí hay agenciamiento. Veremos características de despliegue de coordenadas espaciotemporales. Despliegue de un espacio donde el agenciamiento se instala, coma, un territorio. Y despliegue de una especie de espacio desterritorializado, que es el tiempo. Pero el tiempo que se manifiesta bajo la forma de un ritornelo, de esas repeticiones. Y miren lo que dice ahora que me parece, tratemos aquí de abrir el oído lo más que podamos. ¿Eh? Esta mujer, su paciente, es un sujeto cantante, un sujeto cantante. Esta mujer es sujeto cantante en el cruce de decenas de agenciamientos. Vuelvo. Esta mujer es sujeto cantante en el cruce, imagínense cruces, cartografías, de decenas de agenciamientos. ¿Alguna vez escucharon que uno, que evidentemente no somos uno, no hay nada que diga que somos uno, pero no importa, desde una personologización nos creemos uno, que podamos estar atravesados por decenas de agenciamientos? Pasa a describir Guattari. Los más pregnantes, 2 puntos, su agenciamiento territorial, su agenciamiento en relación con su madre, en relación con el canto, en relación con su amante, etc. Eso es lo que constituye su consistencia subjetiva.
Cuando tiene razones para levantarse, para decir algo, para caminar, lo que funciona es la conexión de esos agenciamientos y no de otros. Con esto se nos cae la idea de sujeto, el sujeto único, y empezamos a ver una suerte de rizoma de agenciamientos que se entrecruzan. Claro, por eso somos tan lábiles cuando perdemos la coherencia, por así decir. Por eso podemos pensar tantas cosas distintas y contradictorias entre sí, unas con otras. Por eso nos cuesta tanto definirnos, por más que todo el sistema nos pida que nos definamos. Oiga, ¿quién es usted? Soy fulano. Uno no podría decir, soy el entrecruce de todos estos agenciamientos, en los cuales existo, en este caso de esta paciente, como sujeto cantante. Sujeto cantante. Pero cuando se la perfora como un balón, cuando se viene abajo uno de estos agenciamientos, en este caso, cierta territorialidad materna. O sea, fíjense lo que está diciendo la madre como territorio. A mí me parece genial esto, ¿eh? La madre como territorio. Ella camina por ese territorio. Hoy una paciente me decía, él es mi columna vertebral. Bueno, ahí vemos cómo el territorio, en este caso él, su pareja, funciona para ella como su columna vertebral. Bueno, acá la madre de esta paciente funciona como su territorio. Repito entonces, pero cuando se la perfora como un balón, cuando se viene abajo uno de esos agenciamientos, en este caso cierta territorialidad materna, puede haber un efecto de decaimiento subjetivo y puede suceder que los otros territorios se encojan. Algo así como esos colgantes que había antes que hacían equilibrio y que si uno toca uno, todos se mueven, como para poder pensar, arrimar un poquito el bochín a esto que estamos diciendo. Se pierde una consistencia, se pierde un territorio y todos los demás territorios se encogen. Quienes hemos atravesado duelos sabemos que esto nos pasa, que el mundo pasa a quedar con otra conformación, que de repente las cosas no sé, cambian su consistencia, que las seguridades que teníamos dejan de estar, que algo cambió en nuestro mundo. O bien fenómenos de encogimiento, como en este caso, o bien fenómenos de agujero negro. Acá, acá no puedo dejar de ver el ojo que está puesto allí, donde dice andamiaje lacaniano. Esto lo hablamos la vez anterior, ¿no? Respecto del ojo de Magritte. Pero ese agujero negro que está en el ojo, qué bien nos viene en este momento para pensar cuando uno se cae por ese agujero negro. Cuando se pierde la consistencia al punto en que uno queda como cayendo por un embudo y tratando de agarrarse de lo que puede y a veces no se encuentra de qué. O bien, como decía, fenómeno de agujero negro, es decir, cesación completa, pura y simple de otros sectores que serían síntomas explícitos. Pero aquí dice, en el caso de esta paciente, no tomó la forma de un síntoma o de una inhibición, sino la de una restricción, que ella pudo mensurar solamente gracias a su habilidad particular para poder localizarlas. De hecho, dice, si no hubiera sido cantante profesional, ni siquiera habría percibido que ya no tenía esa posibilidad de cantar. Tomen el término restricción porque él lo va a poner más adelante al término de represión. Él quiere hacer caer la idea de represión. Con esto toca, digamos, uno de los puntos capitales del psicoanálisis. Recordemos, ¿sí? La represión, entonces lo inconsciente. Represión primaria, represión secundaria. Hemos pasado todos nosotros por esos caminos. Acá está hablando de una restricción, no de una represión.
Les adelanto por qué, porque Guattari quiere abandonar la teoría energética de la energía. No quiere hacer una suerte de economía del inconsciente en sentido energético. Lo piensa por otro lugar, por ciertos otros desplazamientos, donde la energía no sería necesaria. Esto también nos rompe un poco la cabeza. Yo a veces digo, este hombre, ¿cómo pudo llegar a esos puntos? Hay que estar bastante loco para eso. Y muy concentrado en esa locura, ¿no? No lo digo como crítica, sino casi con admiración. Porque no es solamente pensarlo, es contarlo. Porque pensar, todos pensamos un montón de cosas, pero contarlas ya no contamos tantas cosas como las que pensamos. Dentro de la cabeza hay un montón de creatividad. De la boca para afuera nos restringimos, por vergüenza, por temor a ser tomados como locos, etcétera, etcétera. Bueno, alguien que está allí, esto me detengo para mostrarles cómo opera Guattari, ¿no? Alguien X en este caso dice, pero tal vez entonces podría haber sucedido otra cosa. Y Guattari le contesta, podría haber sucedido quizás otra cosa, pero puntualmente habría perdido las mismas octavas, las mismas capacidades. El Camille le dice, empieza a discutir, no me convence, no es casualidad. Algo más tiene que haber pasado. Si esta muchacha no fuera cantante, es posible que hubiera perdido esas mismas octavas, pero no podría darse cuenta, no estoy convencido. La respuesta de Guattari parece genial. La respuesta de Guattari es simplemente, y bueno, es mi hipótesis, y a mí sí me convence. Fíjense qué lógica de un debate. Eh, Alguien piensa distinto, él no le dice lo que vos decís está mal respecto de lo que yo digo, sino que simplemente se afirma en sí mismo, diciendo, bueno, pero es mi hipótesis, y eso es lo que voy a trabajar. Yo diría qué bella forma de no entrar en las trampas que los debates producen, porque permanentemente en los debates entre colegas siempre están las trampas. No, pero escúchame, sin embargo, tal cosa, y uno se ve contestando algo que ya lo alejó de lo que venía pensando, y aquello que uno quería poner en juego respecto de un debate, pero no para un debate para hacer caer lo que uno dice, sino para producir cierto diálogo, se termina justificando el por qué dije lo que dije, por lo cual ya entro en actitud defensiva. Por eso es que a veces decimos, tiene que ser espacio donde esté la amistad en juego para poder producirse algo. Si no, no hay manera, ¿no? X, vuelvo a decir, podemos decir también que es punitivo, que perdió a su madre y que entonces por eso Iguatari le dice, ahí está, podemos sacar toda la batería de cocina intencional con esto, en esto, perdón. Mientras que en mi hipótesis, las 4 o 5 características de agenciamiento que tomo en consideración mostrarán que hay siempre una problemática que llamaré, y bueno, fin de la cinta, así que no sabemos cómo la va a llamar. Nos quedaremos con ese interrogante. Pero sigue. De hecho, en la medida en que la madre muere, hay allí cierto tipo de rostridad, de ritornelo que decae. Vamos sí a tomar una de las encuentros para volver al tema de la rostridad y las vueltas que le da, en este caso Guattari, a lo que ya había trabajado, en este caso en 1000 mesetas, que hay una de las mesetas dedicada al rostro, a la rostridad, rostro, cara, falo. Vamos a ver acá las vueltas que él le da, porque es rostro, sueño y agenciamientos que producen la rostridad, que también les aclaro, es fantástico cuando lleguemos a eso. Sigo entonces. De hecho, repitiendo, ¿no? En la medida en que la madre muere, hay allí cierto tipo de rostridad, de ritornelo que decae. Y eso puede muy bien acarrear o bien un fenómeno de agujero negro o bien un fenómeno de decaimiento, de repliegue. Pero esto da perfectamente cuenta del hecho de que otros territorios, como un territorio musical, dijimos que era un entrecruce de territorios, de agenciamientos, territorio madre, territorio mujer, territorio musical, está explicando la pérdida de esas octavas como una restricción del territorio musical.
pero esto da perfectamente cuenta del hecho de que otros territorios, como un territorio musical, sufren inmediatamente la consecuencia. Y ahora viene algo también muy lindo para escuchar. Esta explicación, evidentemente, es mucho menos agradable, tiene mucha menos magia que las otras explicaciones. Y la verdad que sí, uno podría mandarse un gran discurso y empezar a ver hasta, no sé, en los grafos de Lacan, en el primer piso o en el segundo piso, la caída, el fading del sujeto, y dar un montón de explicaciones que son divinas. Y esto es absolutamente simple y la verdad que no tiene magia. Lo cual está diciendo que la teoría tiene algo de mágica, pero en el sentido también de la trampa, porque en la magia hay trucos. Se está denunciando lo que podríamos llamar, cuando decíamos hace 15 días, la teoría de la teoría de la teoría. Bueno, los trucos de magia que hay que hacer para que eso funcione. Es necesario permanentemente estar suturando, inventando cosas para que eso marche. Trucos de magia. Bueno, Polak aporta, Jean-Claude Polak, la histeria. Dice, claro, sí, exactamente, ya lo había dicho. Eso produce entonces mucho menos interés que los sistemas identificatorios, de introyección, de mala madre, esto sería Klein, de punitividad, de pulsión de muerte, no sé de qué más. Acá está lo que les decía. Tengo la suerte de olvidarme cada vez más todo eso. Lo vamos a repetir para... Tengo la suerte, dice Guattari, de olvidarme cada vez más de todo eso. Hará falta que me ayuden, llegado el caso. Como pide encima que lo ayuden a olvidarse. Pero claro, porque un comentario así al pasar, en las épocas de jovencito de Guattari, lo llamaban Lacancito, pequeño Lacan, porque él estaba muy apegado a la teoría de Lacan y estaba muy entusiasmado siguiendo las ideas de Lacan. Miembro de su escuela, paciente de Lacan. Entonces lo llamaban Lacan, era como un prototipo de Lacan, como lo que producen muchas veces estas escuelas analíticas que yo digo producen Lacanes al por mayor, Lacanes por doquier. Hay lacanes por todos lados, con otros nombres, pero que siempre están sostenidos en el flotador Lacan. Porque siempre va a terminar con Lacan dice en el seminario tal, a tal momento, yo tengo la mejor traducción de lo que dijo Lacan, quiso decir esto. Siempre se habla en nombre de Lacan. Entonces se producen lacanes por todos lados. Será un lindo título, ¿no? Lacanes por todos lados. Bueno, hay un texto de Guattari que se llama Madame Dolto por todos lados también. Partout, por todos lados. El sistema de cartografía en el que les propongo trabajar no es en absoluto algo mágico. Esta pérdida de magia es un problema, dice, y si debe haberla, habría que hallarla en otra parte, en el clan de los chatarreros, o no sé qué. Recordemos que el clan de los chatarreros es la película Max y los chatarreros, que habíamos comentado el año pasado. Esa película donde un inspector quiere atrapar en flagrancia a ladrones y les va poniendo trampas, y finalmente él termina cayendo en la trampa que de alguna forma él mismo había propuesto, porque él termina matando a un comisario para evitar que la mujer de la cual él se enamoró queda atrapado en otro agenciamiento de amor, entonces mata en una comisaría al comisario siendo colega de él, y entonces es puesto preso en flagrancia. Yo creo que acá está siendo duro porque está diciendo que la teoría misma nos pone trampas en las cuales caemos. Y que por querer atrapar, por ejemplo, el inconsciente, terminamos cayendo en un agujero negro. Terminamos atrapados en las propias trampas. Entonces él dice, si hay algo de magia, dejémoslo para otro lugar, no para lo que hacemos nosotros. A mi modo de ver, cuanto menos magia hay en el análisis o en la transferencia, mejor andan las personas. Más bien hay que preocuparse realmente en cuanto hay magia, dice. Sí, perfecto. Y por la que agrega, dejar abierta la posibilidad no de que se interprete, ¿sí? No de que se dé sentido,
interpretar es dar sentido, dejar abierta la posibilidad no de que se interprete, sino de que se articulen de manera diferentes planos tan alejados en apariencia como la voz, sistema fonológico, la voz, la música como dato abstracto, la estructura familiar. Implica también la hipótesis de otros tipos de conexiones que aquellas que pudimos imaginar hasta ahora. Me parece que la apertura es fenomenal. Y para ir terminando, darle después lugar también a ustedes, quiero saltar algo más que había preparado para hoy, si lo encuentro. En la página 34 dice Guattari, retomemos el ejemplo de esa mujer que perdió sus octavas, la misma paciente de la cual estamos hablando. Se han desplomado, no han pasado a otra parte, bajo la mesa, por debajo de la representación. No están ahí, empujando, diciendo, quisiéramos volver a salir. La cuestión no se plantea en esos términos. Hay modos de semiotización que funcionan y luego, en otros contextos, no funcionan, se extinguen. Esto me parece fantástico. Si ustedes hacen saltar eso, página 35, ya no tienen posibilidad de traducción y entonces pueden encontrar una praxis particular. O sea, dejando la traducción, podemos encontrar una praxis particular. Con esto vamos a terminar para pasar a conversar con ustedes. Otro agenciamiento de enunciación que consiste en decir, eh, todo mi esfuerzo de hoy se condensa en esto que voy a decir ahora. Dame otro discurso que no será un metalenguaje, o sea, un otro lenguaje del lenguaje, un más allá del lenguaje, sino otro discurso que tomará en cuenta el discurso que has sacado de tu sueño al despertar, y luego el discurso que me darías sobre la problemática de tu amor, tu pasión, tu miedo a la muerte, tal como hablas de eso con tus allegados. X, que está siempre por ahí dando vueltas, le dice, una síntesis, no una traducción. Y Guattari dice, página 35 al final, ni siquiera es una síntesis. Esto que les voy a decir es muy clínico, sino otro discurso completamente original. Implica un grado de creacionismo, reinventa los mismos objetos, reinventar los mismos objetos. Es en parte, si uno quiere, vuelvo a agarrarme de algún grande para no sentirme perdido, Lacan decía, hay que reinventar el psicoanálisis. Si ustedes toman el seminario del 64, los fundamentos del psicoanálisis, lo que él plantea es eso, hay que reinventar el psicoanálisis. Cada análisis es una reinvención. Bueno, eso dicho a los analistas. Y acá Guattari lo está diciendo respecto de los analizantes. Analizante sería aquel que puede reinventar un nuevo discurso para sí mismo. La reinvención de un nuevo agenciamiento que conlleva un nuevo territorio. Y dice, del mismo modo, si te pones a reescribir Hamlet, no harás una síntesis de los antiguos Hamlet, sino que harás otro Hamlet. Y aunque tomes el mismo título, harás otra pieza, no vas a sintetizar. Y entonces terminamos con una frase que él pone de Leibniz. Dice, lo propio de lo posible es tender a la existencia. Por lo tanto, lo que hace que en cierto momento sea posible que algo comience a existir en alguna parte es una tensión de consistencia. Y luego hay otro nivel donde ese campo de posible se hunde tanto que pierde su consistencia y ya no existe más. Es otro tipo de fenómeno económico que no es comparable en absoluto con la economía libidinal. Y X, que está siempre por ahí dando vueltas, le dice, no comprendo, ¿dónde está la energía? Y Guattari lapidario, no hay, no hay energía. Lo dejo acá como interrogante, lo seguiremos desmembrando cuando podamos, pero contundente, no hay energía. Lo que mueve el aparato entonces anímico no es una energía,
No se trata de poder medir esa energía, no, no es un fenómeno que pueda ser mensurable con aparatos. O sea, acá se corre, yo diría, de la neurología 100%, en la cual a veces caemos, ¿no? Pero bueno, hasta aquí hoy me gustaría escucharlos a ustedes, quien quiera aportar algo, decir algo, como siempre es bienvenido. Bueno, tenemos a Julio y luego a Antonieta. Julio. Pues, mira, hace 8 días, caray, a ver si Se te ahí, escucha mal, Julio. Julio, ¿tenés algún problema en el micrófono? Porque se escucha puede ser con que sí. un eco que no te podemos entender lo que A ver si ahí decís. me escuchan mejor, Ahí mejor un poquito. un mejor. A ver. Pero va a ser muy breve. Resulta que la sesión anterior no pude estar yo, pero revisé el video en Facebook y esto me da la impresión que se ata con lo que decía la vez pasada de cambiar de andamiaje, cambiar de recorrido, hasta lo anoté. Y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y sobre todo lo del devenir, volverme a ser, no ser estático, sino volverme a reinventar. Creo que está de la mano con lo que está diciendo ahorita, maestro. Es cierto, Julio, es cierto. No te interrogo más porque se escucha, pasó lo que dijiste, creo que todos lo entendimos. Para la próxima, fíjate si podés sintonizar mejor de alguna manera para que se te escuche. Pero gracias por lo que aportás, porque sí, va en esa misma línea, de cierta continuidad creacionista, yo casi diría surrealista, donde aparecen infinitas posibilidades. No hay clínica sin creación. No puede haber clínica si hay reproducción. En todo caso, será una clínica médica, que no estoy cuestionando. No se trata de cuestionar la clínica médica, eso es otra cosa. Pero si hablamos de una clínica esquizoanalítica, psicoanalítica, en el sentido en que lo estamos pensando, el síntoma es la detención de la creación. Vuelvo a agarrarme de Freud, Julio, y para todos. Freud decía es incapaz de amar y de elaborar. El análisis le permite recuperar, yo diría, la creación y la pasión para salirnos de una lógica capitalista, de trabajar. Podría haber quedado la manera en que lo decía Freud, ¿no? No se trata de que vaya a trabajar, sí que pueda elaborar. Antonieta, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, me quedé pensando en cómo todo este espacio de los andamiajes, primero me ha servido a mí para transformarme y después transformar mi práctica clínica. Antes los analizantes se iban, ahora Ah, nos podemos quedar a seguir trabajando. Mucho de lo que acabas de mencionar, bueno, yo estuve leyendo el capítulo 5, que es la dimensión maquínica ajá. de los actos y la singularidad. Y cómo veía yo la necesario de que uno como analista pueda ser receptivo. Es decir, creo que Guattari utilizaba el término que haya percusión y acogida de las máquinas abstractas, si no, no pasa nada. Y lo voy a citar, no tengo bien la página, lo anoté porque como es un formato PDF, dice, No el preocupate. problema se plantea por el hecho de que algunos elementos de singularidad salen de su redundancia, como de una cuestión dual, donde ahí dan vuelta en esa repetición, me parece, y engendran, dice él, un proceso de diagramatización, es decir, la posible entrada en escena de dimensiones absolutamente inéditas, imprevisibles y no inscribibles precedentemente. Y me llama la atención esto que dice porque después señala que, claro, Guattari no es cualquier loco, o sea, y loco en el término de descalificación, ¿no? Sino que dice, el análisis de esto implica tanto rigor como un análisis de hechos, de anamnesis, de estructura, o sea, es todo un trabajo. Pues, ¿cómo permitir que Bueno, esas singularidades, la de uno, la del analizante o paciente, se abran para poder como entrar en sintonía con esas máquinas abstractas y que se pase a otra cosa?
Bueno, es Bueno, un poco. está muy interesante, Antonieta, lo que planteas. Como para que no se pierda y después, ¿cómo permitir? Es la pregunta que o hace él o haces vos. Lo tomo como una pregunta tuya, volcada Ujú, acá a la mesa de la discursividad. Y creo que la respuesta está en la misma pregunta. ¿Cómo permitir? Permitiendo. Así como se había hecho cierta consigna del analista se autoriza de sí mismo o por sí mismo, que también se enredó en el debate, si es, qué es el sí mismo, es por sí mismo, es de sí mismo. Bueno, todos esos debates, vuelvo a las trampas teóricas, 4 horas discutiendo si es por sí mismo, de sí mismo, si el sí mismo puede ser un sí mismo, si hay un sí mismo. Yo diría que el analista se permite ujú, acoger estas singularidades extrañas, porque vienen más por el lado de la intuición que por el lado de la constatación racional, que, ujú, que, que saltan a la cara, que es una expresión que usa Guattari, que me parece muy acertada, que aparecen de golpe, de campos heterogéneos, ujú, ya sea de un sueño, no sé, de una mosca que esté volando y que de repente hace poco un paciente quiso agarrar. Digo, ¿por qué quisiste agarrar? Eh, Bueno, porque me molesta, porque y ahí empezó a hacer toda una producción que lo conectó con otro universo, en este caso el universo del padre, que odiaba las moscas y estaba todo el tiempo matándolas. Y ujú, bueno, un hecho aleatorio que no estaría en el encuadre. No que yo puse una mosca a propósito para que huele, a ver si reacciona. No una experiencia de laboratorio. O sea, un hecho que ocurrió y que, bueno, que simplemente yo permití al decirle, ¿por qué haces esto? O alguien que en alguna oportunidad hacía con los dedos como así. ¿Y por qué haces así? ¿Cómo? Como que ni siquiera se da cuenta que lo estaba haciendo. Y bueno, eso conexionó con otras cosas ujú, y enseguida empezaron a abrirse nuevos agenciamientos que hacen la transitancia, nuevos territorios, la infancia como territorio, el lugar de su madre, el lugar de las madres en ese pueblo donde vivía. Y se va abriendo, va produciendo un efecto brutal. Así que ujú, no es una respuesta, digamos, pues no sé si es una pregunta, pero eso, permitiéndose. ujú, Quizás el permitirse sea más fértil que el autorizarse. Bueno, lo escuché y lo digo. Eh, a veces no tiene efecto, ¿eh? A veces no pasa nada. No es que cada vez ujú, que uno toca algo de esto necesariamente va a pasar o va a haber un efecto. No, yo diría que a veces no. Y de repente sí. ujú, Ni siquiera es que hay un cálculo, hoy lo hago, mañana no lo hago, eh, ocurre. ujú, Entonces, Antonieta, esto que decís que se transforma la clínica, que, claro, el objetivo no es que se queden los pacientes, pero hay algo de eso en el sentido que cuando comienza a haber elaboración, hay como un entusiasmo a venir a la sesión. ujú, cierto. ¿Sí? Como que esos pacientes que antes se aburrían, por así decir, en un sentido burocrático del término, porque tengo que venir, tengo sesión, bueno, vengo porque si no me la va a cobrar, o sea, todas estas cosas que también son trampas. Cu- Cuando hay ese tipo de construcciones que se empiezan a armar, bueno, Freud hablaba de construcciones en el análisis, ¿no? Para salir de la beta de la interpretación. Bueno, hay como un entusiasmo. Ujú. Te das cuenta que los pacientes vienen, no cumplen, vienen. ¿Mm? Así que bueno, gracias Antonieta por esto que acabas de decir. Creo que sigo Gracias. Mari y después Néstor. Ah, perdón, Antonieta, ¿algo No, más querías decir? no, gracias. ¿Ok? Ok, Bueno, ok, gracias Eduardo. Ahorita que mencionaba lo de la palabra evaluar, me parece que eso es lo que faculta la facultad, ¿sí? Evaluar el discurso, ¿sí? Porque implica tener en cuenta los referentes teóricos, en donde uno deja de escuchar por buscar o tratar de localizar en lo que se está diciendo a- y acomodar estas cosas teóricas, ¿no? Eso es lo que
que, se, que traemos como tatuados en la piel durante mucho tiempo en este recorrido, ¿no? Pero también me llamaba la atención cuando decías que el fijarse detiene el flujo. Sobre todo, yo lo entiendo como que, que dejaríamos de ver que son variaciones, lo que dice el analizante, paciente, sobre un mismo tema. Un tema sería su problemática, la que sea, o sus gustos, sus cosas, ¿no? Entonces, si nos fijamos, detenemos el flujo de lo que varía sobre este tema o del inconsciente o de las cosas que lo hacen sufrir, ¿no? Pero sería como algo que estuviese, digamos, dictándonos sobre qué fijar, sobre qué puntualizar, sobre qué quedarse callado o sobre qué privilegiar. Y me parece que esto aparte es como posicionarse de un saber, ¿sí? Y restándole, no sé si saber o, o algo del ser de quien está hablando como paciente o analizante. Claro, tocas con lo que decís, bueno, muchas cosas, porque empezaste con facultarse, facultad, eh, autoridad, digamos, todo. Vamos a tomar lo que decís. ¿Mm? Nos cuesta mucho eh, sentirnos inútiles. Es como que no toleramos ser inútiles. Decirle a alguien inútil que quizás debería ser un elogio, como las máquinas de Jean Tinguely, que son máquinas que no sirven para nada y por eso son libres. Queremos ser útiles. O sea, yo entiendo qué es lo que ocurre, por los años que llevo, la gente joven que se acerca, ya sea a supervisar o a iniciar un análisis. Uno quiere funcionar como analista, quiere ser un buen analista. Y claro, y ahí está el comienzo de un montón de problemas, porque justamente por eso es que uno se va alejando de la posibilidad, si se quiere, de funcionar. Y es por lo que vos decís, Omar, porque uno va a querer responder a ese discurso aceptado, a ese discurso dirigista de alguna manera, aunque no se lo proponga, a un tipo de lectura que sigue siendo dirigista, porque lo leemos prescriptivamente, a una Guattari, ¿eh? Cuando yo invento estos trucos, bueno, ahí parezco mago, pero no quería caer en esto, pero caigo en mi trampa, es también para eh, hacer una lectura descriptiva, no prescriptiva. Podemos hacer de Lacan y de Freud o de lo que sea una lectura descriptiva, donde no nos esté diciendo Freud o Lacan lo que tenemos que hacer. Podemos escuchar a cualquiera que hable en posición de cierto saber de una forma descriptiva o por nuestra propia cobardía, porque de eso se trata, que en el fondo somos cobardes, no nos animamos no- nos metemos en el tanquecito de la teoría, como para quedar protegidos, La restricción. exactamente. No nos lanzamos, el temor profesional a quedar, qué sé yo, ridículo, del ridículo no se vuelve, dicen. Yo diría que ojalá uno fuera ridículo. Pero bueno, entiendo que hay resonancias sociales donde ser analista se transformó en cierto lugar de prestigio. Y bueno, cuando uno es prestigioso tiene que tener por impronta de hombre que sabe lo que dice, ese saber otro que tiene el analista. Ah, se decía antes, escucha con un tercer oído, entonces una escucha tan particular que solo el analista puede tener, porque escucha entre líneas, bla, 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 bla. Bueno, no. Está muy bien lo que decís, Omar. Uno queda restringido a ese a especie de modelo, a quedar bien. Y cada sesión se transforma en una especie de prueba, de test, funciona o no funciona, y para mí se transforma en una práctica paranoica.
¿entendida? Que estoy siguiendo un saber desde afuera que me está diciendo lo que tengo que hacer. Y no esto que están intuyendo de una apertura que no tiene una dirección. Como les decía que una vez me dijo mi nieta en el club, que le digo, ¿a dónde querés ir? Porque me llevaba con el dedito. Pero ¿qué? No hay nada, le digo, ¿a dónde querés ir? Y me dijo, no sé, quiero ir. Bueno, volver a eso. Che, ¿a dónde dirigís la cura? No sé, voy, acompaño. ¿Pero a dónde quieren llegar? No tengo idea. ¿Cuánto va a durar? ¿6 meses? ¿50 años? ¿Qué sé yo? Veremos. Bueno, de esta índole. Va. Néstor, buenas Hola, buenas noches. noches. ¿Cómo vas? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, no, tenía una opinión y una pregunta, ya han hablado de eso. Al principio, Eduardo, vos hablabas hacías una pregunta retórica, ¿no? Y que decía si no le había pasado en los consultorios, ¿no? Que suceden conexiones y una multiplicidad de agenciamientos. Alguien está Ujú. hablando de algo que le pasa y toca algo que nosotros ese momento, ese día soñamos, o un sonido, ¿no? Yo creo que eso pasa siempre a pesar nuestro, o sea, no prestemos atención o no. La diferencia lo dice alguien que viene de un recorrido psicoanalítico más conservador. Ujú. Y hace algunos años estoy eh, de algún modo ejerciendo este tipo de práctica. Y que una de las cosas que yo descubrí en estas lecturas es que, bueno, es una descripción, es como me dieron una caja de herramientas y me liberaron para saber de yo en realidad ejercía de algún modo este tipo de práctica, pero sin saberlo y estaba constreñido a tratar de encontrar los indicios de las estructuras clínicas y todo eso, maroma. Creo que sucede de todos modos eso. El tema es darle lugar y como dijeron ahí, permitirse eso, ¿no? Sí, Y claro. justamente, claro, y con eso pensaba esto de, al final, que cuando hablaban de reinventar, si cada análisis se reinventa, a mí me parece que, bueno, ahí hay una cosa media paradojal o medio complicada, que es siempre una pregunta que tengo, que si es cierto, Ah, perdón, y lo de atención flotante es el primer consejo que da Freud, el consejo del médico, ¿no? De no tomar nota en el sentido de la atención flotante, porque si uno toma nota, justamente la atención se focaliza Claro, ahí, y la persona claro. también se fija en lo que está anotando, entonces no hay una... Entonces, esto de que cada análisis se reinventa, entonces, eh, ¿cómo? La pregunta siempre es por la transmisión, ¿no? ¿Cómo transmitimos? Bueno, es una pregunta permanente mía de cómo se transmite eh, el psicoanálisis, el esquizoanálisis, las distintas prácticas, ¿no? Es otra, capaz que es meterse en otra discusión. Y también escuchaba recién justamente lo de autorizarse, es muy interesante porque es una palabra que viene, está muy vinculada, yo lo vinculo mucho a la práctica psicoanalítica más conservadora, sobre todo yo digo de algunas escuelas, ¿no? Donde la palabra autorizar, autorizarse, si uno no se autoriza, eso claramente la institución psicoanalítica, por más buenos intentos que haya de hacer una cosa horizontal, ya el hecho de que sea una institución, se juega esto en algunas más que otras, claramente, ¿no? La cuestión de la autorización, que es una relación de poder, claramente. Eh, y no, nada, eso, me acordaba de eso. Una No, pregunta permanente sobre la transmisión. está Eh, bueno que me lo recuerdes porque me había olvidado. Eh, a ver, Néstor, no tenemos ninguna necesidad de transmitir la teoría. bien, coincido. No hay por qué hacerlo, no veo por qué tenemos que ser faros. Yo prefiero estos diálogos donde se ocurre también algo del orden de la transmisión, será también por añadidura, no por algo que se busque. Por eso me cuidé mucho de poner en el
argumentos, no enseñamos nada, renunciamos a enseñar, no queremos comprendernos, no se trata de nada del orden, ni siquiera de una transmisión, a pesar de que hay algo paradojal, vos lo ubicás bien, en que por más que yo diga que no quiero transmitir, quizás transmito, pero al menos no está en mi intención. Ujú. Y en lo Pero, personal, lo que yo pero no, encuentro, no veo perdón. por qué uno, no, ya seguimos, no veo por qué uno, pero me ha pasado, no es que he dado seminario. Un día veo un seminario que daba en la UBA y no me gustó. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me sentí payaso. ¿Qué es esto de que alguien le va a explicar al otro estas cosas? Si cada quien va a aprender lo que tenga para aprender. Si esto funciona es como manejar, es porque queremos aprender a manejar, porque queremos manejar el auto. Entonces me parece que no es esto transmisible, si se quiere. Este fue un gran debate de los 90, por ejemplo. Se transmite en el diván, la única transmisión del psicoanálisis es pero terminó siendo también vender psicoanálisis. Porque entonces, si no se transmite en los coloquios ni en los congresos, pero sí en mi diván. No tenemos por qué transmitir, y en este el desparpajo de Guattari es genial. Y si no hay más psicoanálisis, que no haya más psicoanálisis. Y si las Sí, no escuelas pasa nada. colapsan por falta de miembros, es que no haya más escuelas. Ujú. ¿Qué somos? Los defensores. Entonces yo al menos me he liberado de esta idea de tener que enseñar o transmitir. Sí me gusta, la Exacto. verdad, por una cuestión de placer, el diálogo. Creo Exactamente. que algo más querías decir. No, no, eso que yo encuentro con un grupo de amigos de distintos lugares, sin ser una institución, sin ser un grupo, charlamos, nos juntamos y con lo que es esta forma de leer y trabajar, lo que permite es, en lo personal, ¿no? Es construir una caja de herramientas, no la que me dan ellos, sino ayuda a construir las propias. Construimos una caja de herramientas Tal cual. que hablo de lo personal, claro, me ha permitido, sobre todo los que trabajo en institución pública, en un hospital, he encontrado la posibilidad de armar mi propia caja de herramientas para poder intervenir. Eso, en eso me... Nada, era eso. Bueno, Nada. gracias, Néstor, pero sí, ese es el tema, ¿no? Yo creo que en un momento uno pensó que tenía algo para decir o para enseñar, y después uno se da cuenta que lo único que puede enseñar uno son los dientes. ¿Qué onda? Es así. Y va a aprender aquel que quiera aprender. Freud mismo lo decía, en vano rondará usted de ciencia en ciencia. Creo que era de Fausto, de Goethe. Que cada quien solo aprende lo que puede aprender. José Atal planteaba en un libro que tenía esto, de que cada uno tiene que poner de sí para esto. Entonces somos artesanos y cada uno tiene una caja de herramientas que va poniendo, que es infinita porque no termina nunca. Siempre hay algo más para poner o para descartar cuando ya esa herramienta no tiene utilidad. Y esto funciona y cada cual verá si su clínica de alguna manera funciona. Y eso es nuestro métier. Pero sí, sí, nada que enseñar, no tenemos nada que enseñar. ¿Sí? Bueno, la verdad que estoy cansado, si les parece, nos vamos todos a descansar. Buenas noches y nos vemos en 15 días y hasta luego. Chao, Gracias, chao buenas Julio, chao noches. Antonieta, Néstor, etcétera. Saludos. Adiós. Chao, chao.